José de Sola es psicólogo de Salud Psicólogos, especializado en tratamiento de adicciones. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, el dato de 8 años como primera edad de acceso al porno es impresionante. ¿Te sorprende o por desgracia no? Por desgracia, no. Hay Ya, que tener en cuenta que todos los chavales están conectados y navegan por Internet y estos contenidos son fácilmente accesibles. También hay que tener en cuenta que los chicos de estas edades pues también están viendo a otros compañeros mayores y los imitan. Hay que tener en cuenta que en el comportamiento del consumo de pornografía pues también hay mucha imitación. Hay muchos estándares equivocados de lo que es la sexualidad y hay mucha imitación también. Entonces no me sorprende en absoluto, sobre todo desde que sabemos que los chicos ya desde una edad muy temprana están usando móviles y tabletas y sin ningún control. ¿qué pasa en el cerebro de un niño, de una niña de esta edad? A esta edad hay que tener en cuenta que el cerebro no está maduro, no está desarrollado del todo. Sobre todo hay una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que tiene las funciones ejecutivas de autocontrol, que todavía no es madura. Entonces, si a niños de esta edad se exponen a este tipo de contenidos, lo que estamos es fomentando una impulsividad no controlada y evidentemente estamos aumentando la posibilidad de una hipersexualidad en el futuro. Es decir, que hay que tener en cuenta que ya en adultos la adicción a la pornografía está unida a la adicción al sexo o la hipersexualidad. Es decir, lo que estamos haciendo o estamos favoreciendo que estos niños desarrollen una hipersexualidad, que eso sí que ya es un problema. Claro, porque además, como hemos comentado en ese último estudio al que hacía referencia, suelen ser en manadas o en grupo, suelen ser Sí. incluso violaciones con un punto de violencia y, por supuesto, un machismo total. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que esto es un poco lo que ellos están viendo en contenidos de series, películas, muchas veces hay mucha violencia en la sexualidad también. Y ahí tenemos que hacer referencia a que, de alguna forma, hay unos estándares no escritos que favorecen este tipo de comportamientos y se ven como aceptables o incluso como machotes, por decirlo de alguna forma. Entonces, Sí, sí. no es nada extraño esto, desde luego. ¿Cómo se trata? Cuando te llegan unos padres con un chaval así, o un adulto que llega así ya, ¿qué hacéis? Mm, lo- bueno, hay dos formas de Imagino tratarlos. que no es Y lo son, mismo un niño que un adulto, claro. claro, a ver, normalmente, para empezar por los adultos, normalmente cuando llega un adulto, el problema es más complejo porque no solamente hay una adicción a la pornografía, sino también hay una hipersexualidad, adicción al sexo. Y aquí hay que recalcar que también hay mujeres que tienen adicción a la pornografía. Es decir, que cuando una persona desarrolla una hipersexualidad, que eso puede darse entre hombres y mujeres, eso también va unido a la adicción al consumo de pornografía. Y en adultos, además, este tipo de consumo de pornografía y adicción al sexo se suele unir al consumo de alcohol, cocaína y otras drogas, ¿no? Es decir, que es un mundo, digamos, es distinto. Ahora, cuando encontramos a jóvenes o niños, como se está hablando, aquí lo que hay que intervenir es directamente sobre la familia. Es decir, la familia lo que tiene que hacer, desde luego, es pues una comunicación clara, una educación sexual clara, una orientación sexual clara de lo que es la sexualidad y lo que no es. Porque es muy posible que estos niños no hayan recibido una educación sexual. Entonces, ellos incluso pueden estar tomando como referencia patrones que no son adecuados, que los han visto en la Claro. calle, lo han visto en compañeros mayores o lo han visto en películas y eso se creen que es la sexualidad. Entonces, si no hay una sexualidad, no hay una educación sexual en la familia clara, directa y sincera, eso va a favorecer que el niño de alguna forma no sepa muy bien y se vea enganchado en cosas que en principio no sabía que podían perjudicarle directamente. Claro. Entonces, lo primero es la información sincera y una educación sexual clara en la familia.
Evidentemente, si se llega a producir un enganche, una adicción, desde luego que tiene que llevarle a un tratamiento psicológico, lógicamente, que le ayude a desengancharse, que eso suele ser fácil en estas edades, e incluso los padres también se suele intervenir en la familia mediante filtros, que filtren los contenidos, controles parentales en los dispositivos, ¿no? Pero vamos, en principio, desde mi experiencia, los problemas más importantes, más, digamos, que dan más limitadores, se suele dar en los adultos, donde ahí ya la adicción a la pornografía da lugar a costes económicos, porque los adultos se meten en páginas de pago, se meten... Y si a esto le unimos que suele estar unido a una adicción al sexo, pues también supone más coste y supone interferencia, porque hay que tener en cuenta que este tipo de adicciones, sobre todo en los adultos, producen una interferencia en la vida cotidiana, en la vida de la pareja, en la vida de la familia, e incluso se da el caso, como se ha dicho, que bueno, pues que muchos adultos no saben cortar y están todo el día pensando en encontrar un minuto para meterse en una página porno. Entonces, eso supone ya una limitación y una interferencia en su vida laboral, en su vida personal, familiar. Pues tomamos nota. José de Sola, psicólogo de Salud Psicólogos, gracias por la consulta. Problemón, gracias. Gracias a vosotros. Adiós, buenas noches. Buenas noches.